toda la región de Murcia y Cartagena. Estamos en calle Ramón y Cajal 26, junto a Bodegas Antonio Pérez. Teléfono 968 95 77 95 y también en www.tutiescooter.com. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a Punto y Coma. Bien hallados. ¿Quiénes somos? Nunca recordamos quiénes somos. Y tampoco somos unos personajes. Qué pregunta tan existencial. ¿Quiénes Claro, somos? ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? Yo soy Blanca de Lara. Yo soy Víctor López. ¿Y qué hacemos? Bueno, no soy, me llamo. El ser va mucho más allá de... ¿No? ¿Ves? Ay, qué profundo. Nos vamos donde no ves. ¿Y qué hacemos? Lo que podemos, ¿Y qué nos gusta en hacer? general. Que nos dejen. Que nos gusta que nos dejen hacerlo. De momento nos dejan. Bueno, hacemos muchas cosas, ¿no? Sí. Ofrecemos consultoría en comunicación, formación También, en sí. oratoria, en comunicación, en escritura creativa. Esta cuña así Pues una cuña bote que pronto. hacemos nuestra, porque yo digo siempre hola, tal, pero oye, no todo el mundo nos conoce. Que ojo, cada vez nos escriben más oyentes, ¿eh? Sí, y nos proponen cosas Y y nos las dicen. vamos... Sí. Y nos cuentan cosas, unas se pueden contar y otras no, pero... ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues ya presentados, ya recordados quiénes somos, podéis visitar nuestra web puntoycoma.com. Coma con 2 M's. Muy importante, Punto ¿por y qué con coma. 2 M's? Igual os lo develamos en otro capítulo. Está en la web, que lo busquen. ¿Sí? En la web, en uno de los apartados que tenemos, explicamos por qué coma con 2 M's. Y... El primero que lo lea y nos mande un WhatsApp diciendo lo que es, le invitamos a una cerveza. Pero si te mando un WhatsApp te tiene que conocer, también te puede contactar por otra Por Instagram, vía. no pasa nada por Instagram. ¿Sí? Sí. Pero tiene que ser que viva cerca, porque no nos vamos a ir de Bueno, viaje. un ¿o sí? giro postal de 5 pavos, yo qué sé. Una Bueno, que nos cerveza y escriba, unas olivas. ya claro. vemos. ¿Vale? Bueno, pues nada, punto y coma presentados. Hola a todos y empezamos. Molt bé. Bueno, a ver, la cita de la semana que nos La trae cita Víctor. de la semana. La cita de esta semana me gusta especialmente. Y esta vez la sección la vamos a hacer un poquito más larga, precisamente por eso. Bueno, cuidado, que si te enrollas mucho te corto. O Vale, te no, corto Dani, cuando tú mejor. quieras. Me cortéis cuando queráis. Yo me pongo y me cortéis Vale. cuando queráis. La cita de esta semana dice así: un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Chan, chan. Es una cita bastante famosa, bastante conocida. Es una cita que aparece en El viejo y el mar, la novelita de Ernest Hemingway. Novelita porque en cuanto a extensión son 100. Mira, aquí la que tengo en esta versión original de Penguin no llega a 100 páginas. Sí, 100 páginas, 110 en Ya, función pero bueno, no porque sea de de la 100 edición. páginas, a veces la lectura es rápida. Bueno, para ¿Cómo mí. es esa lectura? Esta lectura es y debe ser relectura constante. Y además a mí me parece que es, y no me gusta obligar a leer, pero me parece que es casi obligatorio leer este libro, especialmente en los colegios. Pero bueno, No me gusta obligar a leer, no pero me gusta si obligar, pudiera pero lo lo haría. leo. No voy a hablar de los árbitros que nos han fastidiado el partido, no voy a hablar de ellos. Bueno, un hombre puede ser destruido pero no derrotado es posiblemente, como te decía, la cita más famosa del libro. Quien no ha leído El viejo y el mar incluso la conoce. Esta obra la publica Hemingway en 1952 y dicen que supuso el espaldarazo definitivo para que 2 años después, en el 54, le concediesen el Premio Nobel de Literatura. Y todo esto sucede después de que, para gran parte del universo literario y lector de la época, Hemingway hubiese dejado atrás ya sus mejores años y, por supuesto, sí lo que había dejado atrás eran sus años más prolíficos, sus años de mayor creación. A Hemingway siempre le llamó la atención explorar, como decía Kipling en su famoso poema, esos dos impostores que son el triunfo y la derrota. Hemingway no creía que el resultado determinase necesariamente el sentido de una acción. Y en este aspecto, esta idea que prácticamente vertebra este libro y muchas de las obras, casi la obra entera de Hemingway, está muy relacionada con la cita que traje
en nuestro primer programa después del verano, del 9 de septiembre, que traje dos, una de Séneca, más larga, y otra de George Orwell, de su novela 1984, que tenía relación con esa de Séneca, y decía: nunca pensó que una acción careciera de sentido porque no tuviera éxito. Es un poco la misma idea. Que estuvimos hablando del camino. Sí. El concepto que subyace es el mismo, ¿no? Y la actitud de Hemingway, o la curiosidad ante estos dos factores, es, como te digo, lo que está muy presente en esta obra y en prácticamente todas sus obras. Siempre le llamó la atención, mira, en el prólogo que tengo aquí de esta edición en español, de bolsillo, hablan de cómo en 1924, un Hemingway todavía muy dedicado al periodismo, aunque nunca lo dejó, y con 25 años estaba en París y estaba cubriendo un combate de boxeo, que era uno de sus deportes favoritos. Y en su crónica escribe lo siguiente, Hemingway. Habla de los dos y dice: luchando en un ring resbaloso por su propia sangre, superado en el boxeo, degradado, golpeado sin misericordia, pero nunca dominado. La crónica sigue. Pero de quien está hablando en este caso Hemingway es del púgil que fue derrotado. Mira, observa lo que dice. Dice que fue golpeado sin misericordia, pero nunca dominado. Se parece a destruido, pero no derrotado, ¿verdad? Nos habla un poco de lo mismo, y nos habla de que la derrota muchas veces es un estado mental. Eso es un poco lo que quiere transmitir, ¿no? Hemingway en muchas de sus obras, como te decía, tiene esta misma idea en el fondo. Adiós a las armas, Por quien doblan las campanas, muchos de sus cuentos, de sus relatos cortos. Como decía García Márquez, y García Márquez dejó esto escrito en un artículo en 1961, y García Márquez adoraba a Hemingway, especialmente en la parte técnica. Él decía que todo lo que él consideraba carpintería literaria lo aprendió leyendo y diseccionando las obras de Hemingway. Pues García Márquez decía que en el universo de Hemingway la victoria no estaba destinada al más fuerte, sino al más sabio, con una sabiduría aprendida de la experiencia. Y es precisamente esto mismo lo que le sucede a él, lo que le sucede a Hemingway, probablemente sin esperarlo con este libro, porque te decía antes que todo el mundo pensaba, cuando lo publica, que estaba acabado. Su productividad literaria... ¿Cuál? ¿El del Viejo y el Mar? Cuando publica El Viejo y el Mar, Hemingway tiene 53 años, que es donde aparece esta cita. Él ya lleva unos años publicando menos, escribiendo menos, por diferentes motivos, a los que no merece la pena entrar hoy. Sí. Y entonces parece que está llegando a su metafórica destrucción como escritor, ¿no? Y entonces va y se saca de la manga, entre comillas, El Viejo y el Mar, y le dan el premio Nobel de Literatura, y no se dejó derrotar. Pero mira, para que veas, y siempre y esto lo hemos hablado tú y yo últimamente, la buena literatura hay que leerla en versión original. Precisamente. Hay que leerla en versión original. Sí. Y hay para que veas hasta qué punto estos dos conceptos de el triunfo y la derrota, como desde el principio del libro están presentes, ¿vale? Esta es la historia de un viejo en el mar, pero este viejo tiene un amigo que es joven, es un chaval, es un niño, ¿vale? Y entonces te leo un fragmento del inicio. Mira: al muchacho le daba lástima ver al viejo volver cada día con el esquife vacío, y siempre procuraba ayudarle a cargar con los rollos de sedal, con el bichero y el arpón, y con la vela que llevaba aferrada en torno al mástil. Estaba remendada con sacos de harina, y recogida parecía el estandarte de una eterna derrota. ¿Vale? Parecía el estandarte de una eterna derrota. Más adelante, y por eso digo que la versión original es la que hay que leer, más adelante se dice hablando del viejo: todo en él era viejo excepto sus ojos, que tenían el mismo color que el mar y eran alegres e indómitos. Indómito es un término súper bonito, muy poético, pero no es lo que dice Hemingway. A ver, ¿qué dice Hemingway? Lo que dice él, aparte de que hay muchas más conjunciones copulativas original. Y en el original, en inglés and, con lo cual la traducción ya pierde literariamente. Lo que dice es que efectivamente sus ojos eran del mismo color del mar y eran alegres e invictos. Undefeated. Claro, no tiene nada que ver. No es lo mismo. No. Indómito es que no lo han podido domar, vale, invictos que no lo han vencido. Pero invictos que no lo han vencido. Y sobre eso gira toda la historia. Y sobre el concepto, el final del libro es precisamente el ejemplo perfecto de lo que Hemingway considera una victoria vacía o una derrota, que parece una derrota pero no lo es, porque no se ha dejado derrotar.
nada. Pues oye, Has la visto que cita lo hemos de hecho un hoy poquito lo más ha larga, dicho, pero- ha dicho me voy a enrollar, lo Sí, hemos visto. es que me gusta pero a mí. oye, O sea, podríamos estar hablando de esta cita horas, del viejo y el mar, meses. Pero no nos escucharíais. no hemos venido a esto. No, bueno, pero está bien y además hemos aprovechado para romper una lanza en favor de las obras La en su narrativa da un versión poco original. igual. Sí, no, la narrativa da un poco igual. Una historia que no es literariamente, no está muy trabajada, no pasa nada. No todo el mundo tiene que ser Hemingway o García Márquez o Vargas Llosa, no es necesario, ¿no? Una historia que tiene valor por la historia, por la misma, como digo, narrativa, bien, pero la literatura hay que acceder a ella en versión original. Doblada, o sea, sí, no doblada, se puede, o bilingüe, sobre todo cuando quieres hacer una pero, lectura claro, más profunda y claro. detallada. Algún día traeré el párrafo inicial de Lolita, de Nabokov, para también entender por qué hay que leer la buena literatura, la literatura en versión original. La pena es que no podemos saber muchos idiomas. Quiero decirte que Se estamos aprende, un poco no pasa nada. limitados a... Y aunque no lo sepas, yo hay poesía en francés que la leo en francés y no sé casi francés. Pero muchas veces también hay que entender Entonces no la entiendes. la sonoridad. Ya, porque no se trata todo de entender la palabra. Ah, bueno, porque estás leyendo poesía. Tienes en que ese entender caso. muchas veces también la sonoridad, qué estructuras gramaticales utilizan. Vale, aquí me lo han traducido con una conjunción copulativa. ¿Lleva una conjunción copulativa o no? Aquí me han puesto una coma. ¿Lleva una coma o lleva una conjunción copulativa? ¿Cómo me cambia el significado? Poner Ya, pero una bueno, cosa no o la nos otra. engañemos, eso es un poco para trabajos más profundos sobre una obra concreta, que me parece muy bien. Igual nos pasa con el cine es más fácil, ¿no? Me refiero a que no analizas tanto, o sea, a mí la dificultad de la traducción en el cine, cuando ves la versión original, que es, en mi opinión, la que hay que ver, ¿no? Es muy difícil a veces las traducciones el lenguaje cinematográfico no es igual que el lenguaje escrito, Claro. en lo que al guión de los personajes se refiere, incluso, ¿sabes? O sea, no hablo de lenguaje cinematográfico como una sucesión de planos unos con otros, etcétera, etcétera, sino que el lenguaje es más... La forma de utilizar el La lenguaje forma oral es en una diferente. película. Sí. Y quizá muchas veces hemos visto, joder, ¿cómo traduces esto, no? O sea, esto que es un dicho... intraducible, Claro, esto que es un Hay dicho dichos, cultural hay o... chistes, hay bromas que son intraducibles. Por eso yo siempre animo que, oye, siempre que puedas, ¿no? Y deberíamos un poco... En España no hay esa... O sea, culturalmente, además de que es verdad que tenemos una industria de doblaje Grandísimos dobladores, buenísima y Pero es cierto que maravillosa, no hay esa costumbre, y ¿no? no puedes- Estudias un idioma y entonces sigues viendo el cine en versión doblada. Y no puedes puede valorar ser. tampoco el trabajo de un actor si lo ves doblado. Hay Efectivamente. mucha parte que te estás perdiendo, que es toda la ejecución del discurso oral. Efectivamente. Entonces- ¿Qué tiene de bueno? Que tenemos unos dobladores maravillosos. Claro, sí, efectivamente, ¿eh? O sea, eso no... Pero... Bueno, pues nada, nos hemos puesto aquí de palique con esto. Pero muy bien, repítenos la cita para cerrar. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Vamos con el dardo en la palabra. Pues vamos allá. Hoy vamos a hablar de... Ser un viva la Virgen. Ser o no ser un viva la Virgen. Ser un viva la Virgen, porque nadie dice, este no es un viva la Virgen. No es. O se si dice- es. Se dice es. Es. Cuando O alguien, bueno, tú puedes o sea, usarlo. tú no remarcas, ay, es que este no es un viva la Virgen. No. Tú dices, este es un viva la Virgen. No es precisamente un viva la Virgen. o esta es puedes una decir, viva sí, sí, la ¿no? Virgen. ¿Eh? Bueno, avanza. Venga. No, perdón. A ver, tú lo has escuchado, ¿no? Esta expresión. Sí. Y yo creo que esta expresión se usa bien, ¿no? O has escuchado alguna vez esta expresión fuera de contexto o alguien usándola y dices, madre mía... No lo sé, es que te estás metiendo ya tan en detalle con las expresiones que a veces me da miedo contestarte. ¿Sí? No, No, yo creo que no lo he escuchado. decir mal. No, creo Siempre que no. bien. Sí. Bueno, pero es que esas nos gustan también. También Porque nos gustan. Porque ¿de Nos dónde gustan viene? especialmente. Claro, porque ¿de dónde viene? Las decimos, sí, pero ¿de dónde viene? ¿Vale? Bueno, pues yo he investigado un poco y hay varias teorías. Yo me quedo con la que he sacado, hay varias, y me encajan, pero yo me quedo con la que he sacado del libro Abecedario de dichos y frases hechas de Guillermo Suazo Pascual, que lo he nombrado alguna vez, que está muy bien el libro porque te va contando pues cómo, de dónde vienen las cosas así bien...
divertido. Si dices cuál es tu fuente de documentación, la gente se lo compra y ya no te escucha más. No, porque yo les Tienes hago otras. aquí unos resúmenes y no está bien Tienes tampoco otras. que si yo he buscado a un autor y me... Está debo nombrarlo. Muy bien. Bueno, pues en él explica que el origen de este dicho es marinero. Y concretamente de la antigua costumbre, ¿tú te acuerdas? Bueno, igual no te acuerdas porque tú eres muy joven. Pero muy joven. Muy joven. No, pero lo típico del recuento matutino, el recuento vespertino, cuando les van a encomendar algo que hay que formar, ¿sabes? Los marineros tienen que formar. Sí, que no hice la mili yo en el mar. Claro. No. No, ni en el mar ni en ningún sitio. Bueno, pues cuando formaban, cada uno tenía que decir presente. Sí. ¿No? Que eso sí que... Pepito, presente. El otro, Yo lo he presente. dicho en el cole, eso, ¿eh? ¿Vale? ¿Sí? Sí. Madre mía. Sí, presente, sí. Sí. Bueno, yo también, es verdad. Claro. González Sánchez, María, sí. Luis, presente. Bueno, pues los marineros lo hacían también. Entonces, el último en cerrar la formación tenía que decir, en vez de presente, viva la Virgen. Tenía que cuadrarse y decir, viva la Virgen. ¿Qué virgen? Pues en concreto la Virgen del Carmen. En este claro. caso estamos hablando. ¿Eh? Ah, claro, de la Armada. Del mar, estamos hablando Bien. del mar. Pero estamos hablando de marineros militares, ¿no? Estamos hablando de marineros militares, claro, Armada. efectivamente. Okay. Entonces, si es, o sea, por lo general, vamos a prejuzgar un poco, el último que llega suele ser o uno, el más torpe, pero no vamos ahí, o el más despistado, o el más despreocupado. Oye, a lo mejor le ha tocado ser el último en la fila, vete tú a saber, o se apellida Zulueta. Iba por orden alfabético y le toca ser el último de la fila. Entonces, Pobrecito en este Zulueta. caso, como el último, que era el más despreocupado, el más holgazán, irresponsable, despreocupado, decía viva la Virgen, pues con eso nos hemos quedado. Este es un viva la Virgen porque es un despreocupado. Ah, despreocupado, fíjate, yo Claro, creo que viva la Virgen. un irresponsable. Vale, sí. Cuando una persona es un viva la Virgen es que no tiene... oficio ni beneficio, ¿no? Bien, un poco vale. No, que creí que a veces le costaba encontrar el camino de vuelta a casa y todo eso, ¿sabes? No. Se despista. No. If you know what I mean. No te entiendo. Vale. No sé. Okay. Lo que sale de Si nos casa. quieres decir algo, dínoslo. No, que vuelvo ahora y se te hace por la mañana. Bueno, de esos ¿No? hay algunos también. También. De esos hay. Yo no sé, conozco pocos, pero no sé, hay. a mí me lo han contado. Entonces, bueno, eso es lo que he encontrado y esta es la teoría que a mí más me cuadra, ¿vale? Que tenga origen marinero. Hay? ¿Vale? Entonces... ¿Realidad o ficción? ¿Mito o leyenda? Leyenda. Entonces, por ejemplo, en el libro del porqué de los dichos de José María Iribarren se da esta explicación marinera, pero también se da otra que, oye, me ha cuadrado también. Te la voy a contar. ¿Cuál? Venga, te la cuento, que es que cuando las costas americanas eran atacadas por piratas ingleses y holandeses, ¿vale? Los españoles ya estaban ahí ya habían conquistado esa zona y además habían Qué casualidad que hoy vamos a hablar de eso también. ¿Sí? En mi sección, que no lo sabes, en una de las mías. Es que tenemos que estamos tan conectados, tío, es increíble, es a veces. Increíble. La vida. Bueno, pues entonces, que me va a entrar hasta la risa y la tos y todo, porque por la yo conexión. He sobrevivido a mi enfermedad, que sé que había oyentes preocupados, pero no, todavía estoy... Ya se te nota un poco en la voz. Estoy mejor. Sí, yo también estoy mejor. Gracias por Pero preguntar. podría haber estado fatal hoy. La que se murió fue mi hermana. Pero la que estuve fui yo. Sí. Entonces, bueno, a lo que íbamos, que no nos despistamos mucho. Como los españoles ya habían bautizado a los indígenas, estos ya eran cristianos, ¿vale? Entonces, los ponían a hacer guardia en los acantilados, en las playas, ¿no? Ya sé por dónde vas, sí. Claro, entonces cuando los corsarios o piratas o, ya hemos hablado de la patente de corso, llámalo como quieras según se mire. Piratas, no. Vale, pues cuando ponían el pie en las playas, los indígenas, que ya eran cristianos, como hemos dicho, pues les tenían que atacar al grito de ¡Viva la Virgen! Para coger fuerza. Pues Divina. no lo sé, igual les habían dado esta indicación. Entonces, como los ataques no eran frecuentes y estos indígenas se pasaban meses y meses tumbados a la Bartola, allí en la playa, en el acantilado. Tumbados a la Bartola. Esta me la vamos a tocar otro día. Caramba, carambita, carambola. Pues al final se les llamaba Viva la Virgen a esos indígenas. Y entonces, por extensión, pues se aplicó este calificativo a los que no hacen nada productivo con su vida porque están ahí los lunes al sol también. Y los martes, claro.
¿Qué te parece? Si no venían, pues me gustan las dos. ¿A ti cuál dices que te encaja más? A mí me encajaba más la de los marineros cuando tenían cuando tenían el recuento y eso, y tenían que decir presente, presente, y el último viva la Virgen. Pero esta podría ser también. No lo sabemos, ¿no? Sí, pero no todo lo está puedo. relacionado con el mar. Bueno, unos eran para cuadrarse, otros eran para atacar. Sí, igual están relacionadas las dos. Claro, es De que hecho, no tiene por qué ser una... llegan y deciden que es viva la Virgen la voz que tienen que dar a la hora de atacar, porque... No, vete tú a saber. Viva la Virgen es un grito muy español. Nunca lo sabremos, hay muchas cosas que nunca las sabremos. Fíjate, Entonces cada uno que se quede con la versión que más le de gusta. eso vamos a hablar ahorita. ¿Qué casualidades? ¿Qué casualidades? ¿Sí? Sí, vamos a hablar de eso ahora mismo. Pero casualidades de verdad, porque yo no Sí, sé de sí, lo que vas sí, a hablar. sí. Nos acabamos Yo de no sab- intercambiar guiones. Es más, No nos hoy hemos debo intercambiado, decir, de hecho. Víctor me ha dado su guión y yo no le he dado el mío. Claro, eso es. Entonces no nos hemos tiene- no intercambiado tiene ni nada. idea de lo que voy a Yo he hablar. cedido el mío. Pero bueno, pues oye, Con que toda mi cada, buena uno, voluntad. que cada uno se quede con la versión que más le ha gustado. En Viva la general. Virgen, Viva la Virgen. ¿vale? El saber se ocupa lugar, Víctor. Sí ocupa, sí. Dinos. Y hoy ya verás. ¿En qué nos vas a ocupar hoy, la mente? Tú imagínate que te digo que estamos viviendo en el siglo XVIII. ¿Cómo te quedas? Pues... Así, a voz de pronto. No, a bote pronto. A voz de pronto no, por favor. A bote pronto. A bote pronto. A bote pronto. Pues me quedaría un poco impactada. En el año 1727 estamos. ¿Qué me dices? ¿Qué te parece? Que sabes que a mí no me gusta mucho esa época. ¿Por qué? Porque soy un poco... no sé. Ñoña. No, ya sabes tú que a mí la limpieza y esas cosas me gustan. Pero Bueno, si no es era que la es época un más... mito el tema de la limpieza y la no limpieza. Quiero decir, lógicamente, hoy la Yo tiendo pulcritud mucho a y la pensar, higiene personal y es- sé que hay mucha gente que también lo hace, pero yo sobre todo de pequeña pensaba mucho. Madre mía, Ahora piensas sí, menos. no, pensaba mucho esto. Madre mía, si esto me hubiera pasado y viviésemos en 1922, me habría muerto. Siempre un pensamiento positivo ahí, Sí, siempre o muy sea, bien. no, Sí, te señor. han operado apendicitis. Ay, madre mía, si hubieras vivido en 1847 ya estarías muerto. Pero es que eso es una trampa, porque hoy también te puedes morir de cosas por las que dentro de 200 años no Sí, te morirás. pero yo tendía Entonces, mucho de pequeña a pensar eso y decía, madre mía, si estuviéramos en 1735 ya habríamos muerto pues que a lo 3 mejor miembros estás, de la te estoy familia. diciendo. ¿Sabes? A lo mejor estás en Gracias. 1727. Entonces me gustan mucho concretamente. los avances en medicina, en A higiene, todos en nos todas gustan. esas cosas. A Pero a todos. mí especialmente, ya lo sabes. A todos. Bueno, cuéntanos, ¿en qué amanecemos en? ¿Qué de año has No nos dicho? amanecemos, que estamos en 1727. No es que Muy bien. amanezcamos ni que nada, que yo ahora te digo, está mal, le hemos contado mal el tiempo. Ah, que pensaba que me estabas llevando a otro Hemos año. contado mal el tiempo. Uy. No, hay Bueno, pero 300... no pasaría porque sería la realidad nuestra y le ponemos otro Claro, nombre hay y ya 300 está. años ahí de hueco casi. ¿Y por qué? Pues eso es lo que dice, o lo que propuso, vamos, un grupo de historiadores alemanes en 1991, ¿ya? Liderados por Heribert Illig. El alemán no se me complica un poco más. Heriberto Illig. ¿Quién lo diría? Acabado en G. No, bueno. Espera, genial. Deutsch. Estos historiadores lo que hicieron después de su investigación fue desarrollar una hipótesis que se conoce como la del tiempo fantasma, o la del tiempo perdido, o la del tiempo inventado, que básicamente dice que hay casi 300 años de Edad Media, concretamente el periodo comprendido entre el 614 y el 911, 297 años, que nunca existieron. Un periodo que realmente no existió, que lo estamos contando hoy, pero que nunca existió, Pero que no existió. ¿Por qué no existió? porque se lo inventaron. Los propios de la Edad Media. Sí. Sí. Pero porque les interesaba contar algo que Les no había pasado. interesaba, en ese momento, les interesaba decir que están en el año 1000 y llegar al año 1000. Es que el storytelling Porque es teníamos muy eso. importante. Claro, pero ojo. O sea, esto se ha calificado como teoría conspiranoica, pero hay mucha gente dentro de la academia, dentro de muchos historiadores, que no creen que sea real, pero sí luego te cuento para qué sí la han tenido en cuenta.
¿vale? Pero que no hayan existido estos 300 años tiene muchas implicaciones, ¿no? De todas clases, porque para empezar, todo el periodo carolingio no existió y Carlomagno fue una invención. No aclara muy bien para qué pudieron inventarse a un personaje como Carlomagno y todos los demás, pero... Bueno, pero todo ya eso que no te existe. inventas algo, entiendo que te inventas algo... No es cuando te inventas el tiempo, los años. Claro, te o lo sea, te tienes inventas algo que ha sucedido importante, si no, ¿para qué? claro. Lógico. Para ver la vida pasar y que no... Pero bueno, no queda en que en 1991 este grupo de historiadores publiquen la hipótesis, sino que en 1995 otro historiador, el doctor Hans Ulrich Niemitz, la amplió. Y algunos de los argumentos que dan son la supuesta para ellos desaparición y reaparición del pueblo judío entre 711 y 1096. Por ejemplo, dicen esto no tiene como mucho sentido. Otra, la ausencia de registros sobre grandes cuestiones de la época, como la expansión del Islam por Oriente Medio, o que no progresasen por Occidente. Dicen, ¿y esto? ¿No? Dicen también que hay una ausencia de evidencia arqueológica y documental que corresponde a este periodo concretamente, es que además lo marcan muy concretamente, del 614 al 911. Dicen que hay una ausencia de eso, de pruebas arqueológicas y documentales, que es muy sospechosa. Dicen que no hay suficientes pruebas de que esos años existieran. ¿Cómo te quedas? ¿No? Pues me quedo que parece más bien un episodio de Ancient Aliens. Ancient Aliens. Sí. ¿No? Esto que es, para el que no lo conozca, son unos documentales, solo conocemos los Otro frikis. día hablamos de esto, que sería muy interesante. Son unos documentales muy interesantes, Sí. donde se cuestiona El origen de visitas algunos de los alienígenas, elementos sí. de nuestro pasado. En fin, no lo vamos a revelar más. Pues oye... Pero bueno, esto del tiempo inventado. Lógicamente, igual que ellos defienden su tesis, la tesis se ha refutado muchas veces y con diferentes argumentos, ¿no? Como que en el resto del mundo también tendría que haber ese hueco y no lo hay. O que los registros astronómicos, por ejemplo, que son muy fiables y no coinciden con los supuestos años faltantes. Y lo que te decía antes, los tachan de teoría un poco conspiranoica, pero hay gente, historiadores, que sí se interesan en ella, especialmente en el enfoque que señala una posible falta de escrupulosidad en algunos aspectos que se refieren al análisis de pruebas arqueológicas, ¿no? Bueno, vamos a ver si estamos de verdad siendo todo escrupulosos y estrictos que debemos ser en el análisis cronológico de conspiranoia. Pero esto no queda aquí, que es lo interesante. Ahora te voy a contar una cosa que sí ha pasado. Y todo tiene un sentido. Venga. Y esta historia está muy relacionada con los calendarios. Vamos a situarnos en una época posterior, bastante posterior a este 614-911, ¿no? Nos vamos a 1582 y nos vamos al mes de octubre de 1582, igual que este mes de octubre en el que estamos, ¿no? Exactamente hace 442 años. En ese mes, nuestros antepasados, y además nuestros antepasados directos, nuestros tatarabuelos, porque lo que te voy a contar sucedió en España, en Portugal, en Francia y en Italia. Pues nuestros tatarabuelos, como te decía, se fueron a dormir la noche del 4 de octubre y a que no sabes qué día se despertaron. Pues el 5 no. No, ¿Qué día? el 15 de octubre. ¿Por qué? Todos. Mira, Todos los habitantes de estos cuatro España, países Portugal, Francia e Italia. se acostaron la noche del 4 de octubre y se despertaron el día 15 de octubre. Después de dormir 8 horas. Después de dormir 8 horas. No había pasado solamente una noche. Nadie había venido a ponerles... Claro, no pasó nada raro, no fue nada de... Claro. No vinieron los alienígenas a abducirlos a todos. No, lo que sucede, vamos a situarnos. Estamos en un momento en el que vamos a pasar del calendario juliano, el calendario que implanta Julio César en el año 46 a.C., y se va a sustituir por el calendario gregoriano, que es el que implanta el Papa Gregorio XIII, que es el que tenemos hoy, el que se ha mantenido vigente hasta nuestros días. Bien, pues el calendario juliano, que está basado en el egipcio, era súper exacto, muy exacto, pero tenía un mínimo error. Vas a ver. Este calendario juliano, el de Julio César, establecía que la duración del año era 365 días y 6 horas. Y un cuarto, que eso lo hablamos Claro. en uno... 300. Y venía de los egipcios. Correcto, Efectivamente. Esto es lo que te explica, ¿vale? Se basa en el egipcio. Y dice, un año dura 365 días y 6 horas. ¿Qué sucede?
que no es exactamente así. Un año dura realmente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Y esto, que en un año, o en 5, o en No una se nota década, nada. es nada, ¿no? Porque cada año son 11 minutos y 15 segundos de retraso respecto a la realidad, al año astronómico. En 1600 años, estamos en 1582, en 1600 años se acumula un desfase de casi 10 días. Claro, tú vas acumulando a lo largo de los años ese pequeñito desfase y se convierte en gigante. Pero esto ya se sabía, no se descubre en el siglo XVI. En el siglo IV ya se sabía que no era del todo exacto el calendario juliano. Y en el siglo XIII, los astrónomos del rey Alfonso X el Sabio, del rey de Castilla, habían recogido en las llamadas tablas alfonsíes un cómputo casi exacto del desfase, que fijaron en 10 minutos y 44 segundos por año aproximadamente. Pero no se había hecho nada. Ya sabían que había un desfase, que era mínimo, pero no se había hecho nada. Aparte porque el calendario importante en la Europa cristiana no era el civil, sino el litúrgico. Y durante muchos siglos no afectó a las fechas señaladas. ¿Cuándo sí empieza a ser un problema? ¿El litúrgico te refieres a las fechas que señalaba la Iglesia? A las fechas señaladas, efectivamente, por la Santa Madre Iglesia. ¿Cuándo empieza a ser un problema? Cuando el error acumulado afecta a la Semana Santa, a la fecha de la Pascua, que la celebración se fija en el domingo sucesivo, la primera luna llena de primavera. Entonces, ahí ya sí tenemos un problema, porque este desfase acumulado va a afectar a la fecha de la Pascua. Entonces, lo que te digo, Gregorio XIII crea una comisión del calendario para que se corrija esto, en base a los estudios astronómicos que tenían. Y tenían ahí hasta Galileo. Uno de los astrónomos a los que recurrió en su momento Galileo, ¿vale? Y punto. En 1580 en septiembre lo tienen aprobado y en 1582 lo introducen. ¿Qué pasa? Que la medida no fue muy popular al principio y por eso de primera solo se implantan estos 4 países: España, Portugal, Francia e Italia. El resto de países la van aplicando, el resto de países católicos, pero poco a poco, en los años siguientes, y hasta entonces siguen con sus propios calendarios. Pero imagínate, había cosas... O sea que hicimos un poco, nuestros antepasados, de conejillos de indias. Un poco de conejillos de indias, pero lo que te iba a comentar, imagínate que alguien muere el 5 de octubre y no lo entierran el 6, muere el 4, no lo entierran el 5, lo entierran el 15. Yo creo que de oficialmente. Aquella, claro, no había tanta... Sí, sí que había documentación y papeles, y ahí había cirios, claro, había visitas oficiales de unos países a otros y tenían que decirte en qué calendarios estaban basando. Una de las cosas, fíjate, la anécdota más curiosa, tú sabes que el Día del Libro se celebra el 23 de abril, porque es cuando murieron Shakespeare y Cervantes, que realmente no murieron el mismo día. Eso es, pero no murieron el mismo día. Y se cree que murieron el mismo día por este efecto, porque Cervantes muere el 22 de abril de 1616 y es enterrado al día siguiente, ¿no? ¿Qué pasa? Que en Inglaterra, mientras en España ya es 23 de abril de 1616 de calendario gregoriano, en Inglaterra todavía tienen el calendario juliano, todavía tienen el calendario anterior y tienen ese desfase de días. Entonces mueren en distintos días, pero es el mismo. Cuando Shakespeare muere un 23 de abril en Inglaterra, en España es 3 de mayo ya. No es la misma fecha. ¿Vale? ¿Y por eso es el Día del Libro ese día? Yo no lo sabía. Sí, porque es la fecha en la que teóricamente mueren Cervantes y Shakespeare, pero no mueren en la misma fecha por este desfase. Parece que mueren en la misma fecha por este desfase de calendario. Como los ingleses van 10 días por detrás, su calendario va 10 días por detrás, Shakespeare muere 10 días antes. Más tarde. No, más tarde que Cervantes, claro. Y es el mismo día del calendario. Oye, qué interesante eso, ¿no? Sí, eso es lo... Eso es lo que os venía a contar. Eso es lo que venía a contar. Un poco la muerte de Cervantes y de Shakespeare. Nos ha gustado. ¿Qué te parece? Me ha parecido muy interesante. Me alegro mucho. Igual cuando se acerque la semana del Día del Libro, lo recordamos. Podíamos un especial. Comentarlo. Vale. Traemos a Cervantes, a Shakespeare. Bueno, si quieren venir. Vengan.
Españoles que no conoces y deberías. Y deberías. Cuéntanos, sí. ¿a quién nos traes hoy? Vamos a hablar de un español que yo creo que suena bastante, pero no tenemos muchas veces muy claro qué es lo que hizo, lo que dejó de hacer, cuál es la... Le pasa un poco lo que a Adriano. ¿Te acuerdas que hablábamos del emperador Adriano, el emperador del Imperio Romano Adriano, que hubiera sido español si hubiera nacido hoy o antes de ayer? Sí. Nos suena, pero no acabamos de... Sí, Adriano era español, de Sevilla, ¿no? Pues con el de hoy nos pasa un poco lo mismo, y es Blas de Lezo. Vamos a despejar hoy un poco las dudas que tenemos con Es verdad, porque es como un nombre conocido. Claro. ¿No? Pero seguro que le preguntas a alguien ¿por qué es famoso? Bueno, ¿por qué te sabes el nombre de Blas de Lezo? Sí. ¿Por qué te lo sabes? Y hay una nebulosa un poco, ¿no? Entonces, bueno, Blas de Lezo fue un almirante español que todavía hoy es considerado uno de los mejores estrategas militares de la historia de nuestro país. Sus detractores y los enemigos y los que tiene siempre todo el mundo, sobre todo aquellos que destacan. Bueno, es que si no, no levantas pasiones, claro, tienes que tener las dos. Levantó pasiones también en Inglaterra. Le llamaban medio hombre porque por motivo, y ahora te contaré cómo, de todas las guerras y los enfrentamientos bélicos en los que se vio envuelto, era tuerto, tenía un brazo inmovilizado y le faltaba una pierna. Madre mía. Por debajo de la rodilla. Pobre Blas, estaba la cosa pues regular aún tuerto, manco y cojo, fue protagonista de una de las mayores gestas, si no la mayor, de la historia de nuestra Armada. Pero vamos a empezar. Eso fue casi lo último que hizo, ¿vale? Vamos a empezar por el principio. Sí. Nace en una familia guipuzcoana, de la pequeña nobleza guipuzcoana, y con vinculaciones con el mar, porque creo que su padre, pero también no está bien claro, pero sí tenía familiares que se habían dedicado a la Armada. En 1702 ingresa como guardia marina en la Armada francesa, porque en ese momento las marinas de guerra española y francesa estaban unidas después de la llegada al trono de España de Felipe V. Y su primera acción de guerra, 2 años después, en 1704, fue la batalla naval de Vélez Málaga. Y ahí una bala de cañón le arranca la pierna izquierda por debajo de la rodilla. Primera, 2 añitos llevaba. Zas. Pierna izquierda por debajo de la rodilla. Cojo. Aún así, por su comportamiento... ¿Ves que te decía yo? Y entonces en mi pensamiento de cuando yo era pequeña, es 1704, bala por debajo de la rodilla. ¿Sigue vivo? Bueno, sigue vivo, pero... Hombre, si te pegan un cañonazo en la pierna, lo mínimo es que pierdas la pierna, ¿no? ¿Qué menos? Bueno, total. Tuvo suerte. Le ascenden a alférez de bajel, de alto bordo. ¿Vale? Se va a Barcelona y hay unas operaciones ahí de bloqueo naval y asedio a Barcelona contra barcos ingleses. Barcos ingleses que les superaban en número. Y esto va a sucederle otra vez a Blas de Lezo más adelante. Pero esta vez no. Más adelante, contra navíos de la Armada de Saboya, le hieren en el ojo izquierdo y no ve, tuerto del ojo izquierdo. Roquefort. Puerto de Rochefort. O sea, el lado izquierdo, ¿no? Es pierna izquierda, ojo izquierdo. Sí, y el brazo derecho. Ahora te lo cuento. ¿Vale? Apresa un total de 11 barcos enemigos. Le ascienden a teniente de bajel de guardacosta. En 1710 le ascienden a capitán de fragata. En este año, en 1710, apresa al navío inglés Stanhope, que era mucho mayor, tenía mucha más potencia de fuego, y esta victoria le hizo bastante famoso a Blas de Lezo. En 1712, recordemos que había ingresado en 1702 y ya llevamos una pierna y un ojo. 10 años después. En 1712 la Armada Española se independiza de la francesa. ¿Te acuerdas que estaban juntas? Bueno, pues se independizan. Y entonces Blas de Lezo pasa a servir en la escuadra de Andrés de Pez, que da siempre informes muy favorables de Blas de Lezo y le ayuda a ascender. Y le ascienden ese mismo año, 10 años después de ingresar, le ascienden a capitán de navío. 2 años después, en 1714, y durante el asedio a Barcelona, que él estaba al mando del Campanella, una bala de mosquete le golpea en el... ¿De mosquete de los mosqueteros? Sí, pero no... Ya. Le deja inútil el brazo derecho. No lo pierde, pero no lo puede mover, no tiene... Pero madre mía, ¿no? Sí. Es que con 26 años
era cojo, tuerto y manco. Bueno, lo podemos mirar por el lado bueno, es que has esquivado la muerte 3 veces. 3 veces ha esquivado la muerte. En vez de que estás tullido por todos lados. Y por otro lado también, a pesar de eso, a pesar de con 26 años ser cojo, tuerto y manco, también era un marinero súper famoso y de muchísimo prestigio en la Armada Española. De hecho, en vasco, como era el vasco, le llamaban ancamots, es pata de palo, he leído en vasco. Sí, hombre, lo has tenido que leer porque ya vasco. Claro, sí, en vasco no sé, euskera. Euskera. Bueno, en 1716 lo mandan a América. Y aquí empieza su periplo naval. 4 años después, en el 20, vuelve a España, lo destinan a Cádiz, nombra capitán de Nuestra Señora del Pilar. Después, ese mismo año, se va a Perú a luchar contra piratas y corsarios ingleses. ¿Te acuerdas que antes me lo contabas con lo de Viva la Virgen? Pues lo mandan a Perú a luchar contra piratas y corsarios ingleses. Lo nombran general de la Armada y jefe de la Escuadra del Mar del Sur en 1723. Allí en Perú conoce a su mujer. Se casan, van a tener 5 hijos, pero se enfrenta con el virrey de aquel momento, que era José de Armendáriz. Y total, que dice, mira, me licencio del servicio militar y punto final. Pero no se lo conceden, no le conceden la licencia, no puede abandonar. Joder, pues después de todo lo que había hecho y... Pero le quedaba mucho por hacer, lo vas a ver. Y le ordenan trasladarse a Cádiz, y ahí llegan en 1730. Le nombran jefe de la escuadra del Mediterráneo. Mira, Y luego lo envían a Génova para reclamar 2 millones de pesos que la Real Hacienda Española tenía depositados en los bancos de la ciudad y que los genoveses no terminaban de devolver. ¡Ay, no, sí, te lo voy a dar, te firmo un pagareo! Bueno, total, que se va allí con el barco, recibe una delegación del Senado genovés, le reclama el dinero y coge el reloj de arena del barco, de la nave, pone aquí, al pie del palo de la mesana, para no inventarme nada, que es el que se usaba para marcar las guardias. Y entonces le da la vuelta y les dice a estos del Senado genovés: si cuando caiga el último grano de arena no están en este barco los 2 millones de reales, reviento la ciudad. Madre mía, tenía carácter además también, Sí, ¿no? la bombardeo entera. Bueno, es que yo creo que claro tenías ¿Qué crees que pasó? Pues no lo sé. Los 2 millones de reales estaban los depositaron en el barco antes de que acabase el tiempo. Ipso facto. Sí. En el 1732, lo mandan en la expedición para recuperar Orán. Y ahí, bueno, entran con relativa facilidad, luego tienen algún lío, pero... ¿Qué sucede? Que pese al prestigio militar que tenía, su situación económica no era buena. Esto ves que le pasa a los marineros desde siempre en España. Lo comentábamos el otro día también en el programa anterior. Porque además es que le debían sueldos de la época en la que había sido jefe de la escuadra del virreinato de Perú. ¿Te acuerdas que estaba enfrentado con el virrey de Perú? Sí. Y no se los pagaron hasta 1737, después de... Fíjate que era una profesión... pleitear. Bueno, y para mí es una profesión dura, pero de aquellas era una profesión muy dura y muy mal pagada. Sí, totalmente mal pagada y dura y complicada. Pero bueno, a pesar de esto, él seguía en ascenso y su carrera seguía progresando, porque lo nombran en 1734, lo nombran teniente general de la Armada y lo destinan como comandante general del departamento de Cádiz. Y ahí, en el 34 es esto. En el 37, bueno, tiene que luchar y hacer mucho papeleo para encontrar tripulaciones, reparar los barcos, pertrecharlos, tal. En el 37, en 1737 a principios, zarpa hacia Cartagena de Indias, que era la llave de las Indias, porque aparte de que era muy relevante comercialmente, geoestratégicamente en América del Sur era muy importante, porque estaba comunicada con el río Magdalena por el canal del dique, y además se podía acceder a partir de ahí al virreinato de la Nueva Granada, que es como el centro de Colombia. Ahora, bueno, llega ahí en marzo del 37, con una escuadra compuesta por 2 buques de guerra que escoltaban a 8 mercantes y 2 navíos de registro. Teóricamente se dice que disponía de 6.000 hombres, pero parece ser que entre enfermedades y líos, pitos y flautas, lo real es que fuesen entre 1.800 soldados regulares, 150 marinos armados y 500 milicianos. Fin. Vamos, bien poquito. La moral, horrible. Problemas también con el virrey, porque Blas de Lezo llega otra vez para establecer patrullas que acaben con la piratería y el contrabando y demás, y dice, ojo, porque los ingleses nos quieren atacar. Y el virrey, no, yo creo que lo que van a atacar... El virrey desde su casa, tranquilamente. Claro, tranquilamente.
yo creo que lo que van a atacar es Cuba y tal, y no sé qué. Bueno, vale, ok. Uno de los buques que patrullaban se llamaba la Isabela, y el capitán se llamaba Julio León Fandiño. Y durante una de sus vigilancias apresan un bergantín inglés que se llama Rebecca, frente a las costas de Florida, de lo que es Florida, cuyo capitán se llamaba Robert Jenkins, que era un contrabandista. Y este Fandiño, el capitán de la Isabela, le corta la oreja al Jenkins al capitán, y le dice: ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. No, la ofensa es... Entonces, conflicto diplomático. Conflicto diplomático, que dicen que es el que actuó como detonante de la guerra, pero no. El auténtico factor fue la situación política interna en Inglaterra, que en ese momento reinaba Jorge II. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que esta guerra, que se conoce también como el asiento era un contrato por el que España autorizaba a la Compañía del Mar del Sur británica a trasladar a América a 5.000 esclavos cada año, 5.000 esclavos de raza negra, con todos los bienes y las mercancías necesarias para mantenerlos. Pero la corona española ya había dicho que el asiento no lo iban a renovar, que ese contrato no se iba a renovar en 1744, que es cuando vencía. Y claro, esto era un golpetazo a la línea de flotación metafórica de la economía y el comercio inglés, con lo cual declaran la guerra. Y al declarar la guerra, España suprime ese derecho de asiento y retiene todos los barcos británicos que hay en puertos españoles, tanto en la metrópoli como en colonias americanas, con lo cual los ingleses se indignan todavía mucho más, ¿no? Entonces el lío ya pasa a ser... ataque. De la oreja al lío que tenemos... Ataque. 1741. Marzo de 1741. En Cartagena de Indias divisan la flota de Edward Vernon, que es quien va a comandar el ataque inglés a Cartagena de Indias. Acuérdate que te decía que tenían 6.000 soldados, pero que no era... reales podrían ser 2.500, no llegaba a 2.500, ¿vale? Estos vienen con 30.000. Con 30.000. Madre mía. ¿Con cuántos barcos? Pues si estos tenían, lo que te digo, los españoles tenían 2 porque eran 8 buques mercantes, tenían 6 barcos, imagínate. 8 navíos de 3 puentes, 28 de línea, 12 fragatas, 130 naves de transporte y 2 bombardas. Eso traían los ingleses. Pero es que luego les reforzaron ese contingente. ¿A los ingleses? Sí. Bárbaro, es un poco... Iban tope de gama. Tope de gama, pero es un poco como las Termópilas, ¿no? Una desproporción absoluta entre unos y otros. Bueno, el acceso a la bahía, el acceso por mar a la bahía de Cartagena de Indias está cerrado por la ensenada de Boca Chica. Y esta ensenada está defendida por el fuerte San Luis. Y ahí había un coronel de ingenieros que se llamaba Carlos Desnaux, ¿vale? ¿Carlos qué? Carlos Desnaux. Ah. Es el Vale. coronel de ingenieros responsable de la defensa del fuerte San Luis. Bueno, le piden que aguante lo que pueda, ¿vale? Porque mientras ataquen... Tú aguanta. Sí, mientras lo que sabía Blas de Lezo era: mientras ataquen por mar podemos defendernos, lo que no pueden es atacarnos por tierra. Y entonces lo que hizo este Vernon, quiso atacar por tierra. ¿Qué pasó? Que no habían tenido tiempo de aclimatarse los ingleses. Eso para empezar. Eso fue uno de los problemas principales que tuvieron. No habían tenido tiempo de aclimatarse al calor, a la calor, a humedad, las enfermedades, a la malaria, que también los... ¿vale? Y entonces Blas solicitó a Blas de Lezo al virrey que se efectuasen salidas para comprobar el estado de las construcciones enemigas, porque ya habían desembarcado los ingleses y estaban construyendo cosas. Y no se decidía. El virrey no sabía si sí, si no, si... ¿El virrey era el mismo de antes? No, era otro. El de antes era el de Perú. Este no. Ese estamos en Colombia. ¿En Colombia? Sí. Perdón. Un consejo de guerra, un cirio, empiezan a disparar los ingleses, hieren al virrey y las astillas lesionan la mano y el muslo de la pierna buena de Blas de Lezo. O sea, ya fíjate cómo se pone la cosa. El día 5 de abril de 1741 parece que va a caer el castillo de San Luis y deciden abandonar la fortaleza. Y parte de los barcos españoles que había traído Blas de Lezo los ponen en la entrada de Boca Chica para impedir el paso a los ingleses al interior. ¿Qué pasa? Que se ejecuta mal esta operación
y hay un barco, el Galicia, que es apresado por una lancha inglesa, con lo cual los ingleses pueden pasar y los ingleses se hacen dueños de Boca Chica, pero habían perdido más de 1.500 soldados, un montón de heridos, barcos inutilizados. Bien. Lo más importante, que esto provocó un retraso que iba a ser crucial en la victoria después de los españoles. ¿Por qué? Porque este Vernon, el vicealmirante, el jefe de los ingleses, creía que había ganado. Que al entrar en Boca Chica y al haber abierto el cerrojo de Cartagena de Indias, dijo, cogió una fragata vendido y la mandó a Inglaterra avisando de, cuando estas noticias lleguen, ya habremos ganado los españoles, los habremos sacado de aquí. Es que no hay que adelantarse, ¿eh? Bueno, acuñaron medallas conmemorativas. Algunas están en el Museo Nacional de Colombia y otras en el Museo Naval de Madrid. Y había algunas en las que se veía la figura de este Vernon, el vicealmirante inglés, recibiendo la espada de manos de Blas de Lezo de rodillas. Que no se podía arrodillar por la pata de palo y porque además Blas de Lezo no se iba a arrodillar delante de nadie, menos delante de un inglés. Bueno, los ingleses muy contentos, no sé qué, hemos ganado, hemos pasado. Los ingleses muy contentos allí en Inglaterra, pero los españoles no se habían rendido, se habían atrincherado en el castillo de San Felipe de Barajas, que era la principal fortaleza de Cartagena, y iban a resistir hasta el final. Como los últimos de Filipinas. Entonces los ingleses empiezan a cañonear el castillo y quedaban 600 hombres aproximadamente, bajo el mando de Blas de los 2000 y pico que habíamos dicho, ya quedaban 600. Y este Edward Vernon da orden de asaltarlo, ¿vale? Ataque frontal, suicidio. Entonces dice, no pasa nada. Lo rodeamos y atacamos por la retaguardia. ¿Qué sucede? Que para eso tienen que adentrarse en la selva, no sabían dónde se metían y perdieron a cientos de soldados por la malaria. Total, asaltan la fortaleza, no pasa nada. Hay una rampa muy estrecha que Blas de Lezo manda a taponar con 300 hombres armados, tan solo con espadas y cuchillos, y que logran contener el ataque y causar 1.500 bajas. Una rampa estrecha, 300 hombres, son las Termópilas. Un tío como Blas de Lezo se había leído todos los tratados estratégicos de todas las guerras habidas y por haber en la historia desde el 2000 antes de Cristo. Hay que no quieres obligar, claro, pero hay que leer. Exactamente esto. Esto, claro, dicen los ingleses, 300 nos han matado a 1.500. ¡Pum! Moral por los suelos. No pasa nada. El resto muriéndose de malaria. El 19 de abril, fíjate los días que han pasado, el 19 de abril dice, no pasa nada, vamos a coger escalas y los vamos a sorprender por la noche. Hacen 3 columnas, los ponen en las murallas y cuando suben arriba, ¿qué sucede? Que Blas de Lezo ya sabía lo que podía pasar, ya había previsto este ataque con escalas y había ordenado cavar con un escalas te foso, refieres como escaleras. Claro. Había ordenado cavar un foso en torno a la muralla, con lo cual las escalas de los ingleses se quedaron cortas, no superaban el foso y la muralla. Y los ingleses estaban allí arriba sin saber qué hacer, si para adelante, si para atrás, y los españoles los masacraron. Y los que sobrevivían tuvieron que huir a la selva. A la mañana siguiente, la del 20 de abril, Blas de Lezo ordenó dejar la fortaleza y contraatacar para aprovechar que estaban súper bajos de moral los ingleses. Y él iba en primera línea, cojo, manco, en primera línea. Cojo de las dos piernas prácticamente. Sí, su arma con el único brazo que tenía. El enemigo se replegó, volvió a sus barcos. Los oficiales ingleses pedían a Edward Vernon, que se retirara. Se negó. Durante 30 días sometió a Cartagena de Indias a un cañoneo contiguo. 30 días. Ordenó un nuevo ataque. Provocó un motín. Tuvo que fusilar a 50 soldados. Sus propios soldados ya pasaban ya. Claro. No, se amotinaron. Fusiló a 50 y el 8 de mayo cogieron los barcos y se volvieron a dar explicaciones, a decir, oye, que habíamos ganado al final, no, mira, es que ha pasado una cosa. Sí. Bueno, incendiaron unas cuantas y tal, y perdieron a más de 10.000 hombres, 7.500 heridos, y muchos otros fallecieron en el trayecto a Jamaica, porque hicieron parada en Jamaica, que era suya. Pero para que veas, como decías antes, un súper estratega, habiendo conocido y conociendo. Y si llega a irse, si le llegan a dar la licencia para irse de la Marina, pues igual se hubiera perdido Cartagena. Estaríamos hablando de otra cosa. Hasta aquí, que ha sido un poco largo. Pero me parece que es interesante entender de dónde viene toda la defensa de Blas de Lezo de Cartagena de Indias, y que esto se cuenta, yo no he estudiado en Inglaterra, pero se cuenta que
magia, este episodio de la historia de Inglaterra no se cuenta allí. aparece en sus libros de historia. Bueno, también hacemos los españoles esas cosas. Sí, lo hacemos todos. Vamos con cultura general en 7 minutos. Venga, pues en que 7 hoy minutos la hemos cultura puesto al final general. del programa para que no nos despistéis la audiencia. Claro, para que nos acostumbren. ¿Eh? Estén siempre atentos. Siempre la metemos por ahí en medio y hoy cerramos con cultura general Muy en 7 bien. minutos. Que no queremos entreteneros más. No, además he corrido yo un poquito con lo de Blas de Lezo en algunas partes, pero creo que Pero es merecía que la tenías pena mucho que contarlo, contarnos. Oye, bueno, pues hoy en cultura general en 7 minutos vamos a hablar del porrón. sí. ¿Del porrón? ¿Del porrón de vino? Ah. ¿De qué porrón te ibas a hablar? Sí, no, del porrón, sí, un porrón de cosas. Vamos a hablar de un porrón de cosas. Bueno, ¿tú sabías que el porrón de vino es un invento español? Me lo podía imaginar. No te sorprende. El porrón, el botijo, todas Claro. esas cosas. La bota. Claro, Sí. bueno. Pues el porrón, que puede ser de vidrio o de barrio, el botijo es más... De barrio. De barrio. Puede De ser. barrio también puede ser, También. cualquiera. O sea, ay, que me entra la El risa. barrio del porrón. Bueno, puede ser de Porrón de vidrio barrio. o de barrio, ¿vale? Que te permite beber a gargallo. O sea, a gargallo. Agargallo. ¿Eh? ¿Te permite? ¿Qué te parece? ¿Por qué te ríes? Sigue, sigue. Bueno, pues a mí me gustan, porque además os he hablado antes de la higiene, ¿y por qué me puede gustar? ¿El porrón? Sí, con la higiene, que tenga que ver con la higiene. ¿Te gusta el vino? No sé. No, hombre, porque además es que me parece como un invento muy higiénico, ¿no? Porque uno bebe, pero no pone los labios. Cuando tú compartes un vaso, Pero no compartas el vaso. bueno, pero sabes que hay momentos en la vida pues que compartes el vaso. O, ay, qué vaso, este era el tuyo, este era el mío, ay, Es no lo sé. atractivo beber del porrón. Al final ¿Sabes? es un poco la misma mecánica. El porrón, el botijo, la bota es la misma mecánica, ¿no? Arriba un chorro. Claro, y hay que tener técnica porque el tema es que como te manches, pues es un poco de lío. Pero, ¿no? Sí. Bueno, pues a mí me parece muy higiénico, no gastas en vasos, en copas, en todo esto. Higiénico, ecológico. Y además es un invento nacional que yo tampoco lo sabía. Implantemos el porrón como... Claro, no, es que te digo que se está poniendo de moda. ¿Sí? ¿Qué te parece? Sí, ¿Y eso? investigando sobre esto he visto que se está poniendo de moda y que hay sitios donde lo está, o sea, que se está Hay garitos ya que te ponen las copas. Pues garitos no lo sé O porque el vino. no salgo mucho. Ya. Me gustaría que alguien nos lo contara, más bien. Pero sí que se están volviendo a vender como ten tu porrón en tu casa. Yo ¿sabes? creo que tenemos un porrón en casa. No sé, Sí. ¿un porrón? Sí. ¿o De no? cosas. Un porrón de Un porrón cosas, de un cosas. porrón. Sí, desde luego. Bueno, total, incluso hay una cosa que yo no lo conocía, igual los oyentes sí lo conocen, que es como un adaptador que puedes meter en la botella de vino y hacer las veces de porrón. No es lo mismo. Bueno, tú coges la botella de vino No es lo mismo, y no la es lo subes mismo, así no es lo y mismo. bebes. No es lo mismo. Hay que Bueno. agarrar el porrón por su extremo grueso, por el que se llena y beber. No, Bueno, no es lo mismo. pero mira, al Moderneces final, no, por al favor. final el porrón que es No una... innoves, como dice un amigo mío, no innoves. No, el porrón es una botella con cuerno, ¿no? Hmm. Entonces, al final, bueno, pues igual la botella de vino... Si tú le acoplas a la botella de vino, lo que te digo, como un mango grueso para que no agarres la botella de vino, pues No, en este caso no es lo que he nada, encontrado. no me gusta. Pero bueno, perdonadme, pero horrible todo. Entonces, la mayoría de las fuentes sitúan el origen, ¿vale?, del porrón en los cuernos que se usaban para beber en muchas culturas de la antigüedad, Sí, sobre todo en el sí, ritón sí. romano, que es como un cuerno, ¿no? Y Sí. entonces de ahí se bebía y en las fiestas que tenían y se hacían las libaciones, que es cuando tiraban el vino al los suelo, dioses. bueno, a los dioses, pero caía al suelo, toda, Sí, para los ¿vale? dioses. Entonces, ahí tiene su origen, ¿vale? Entonces, de esta fusión entre el ritón romano y la botella surge el porrón. El porrón. ¿Y ¿Vale? cuándo? ¿Lo has mirado? ¿Cuándo? Siglo XIV, no sé. 3. Madre mía, pero si no te he dado el guión. Dios mío, no, ahora te voy a decir, no te adelantes. A ver, además es que he encontrado una cosa muy interesante, que el ritón o el cuerno, más adelante, en la época así más de las tabernas,
tú sabes que se les hacía un agujero en la parte de abajo Ujú. para que se cayera el vino. O sea, no para que bebieras por ahí, Sí, tú bebías por arriba. para rociarlo. No, pero y sobre todo cosa era de- porque así no se quedaban apalancados los clientes en las tabernas, sino que tenían que beber. Pasas del cuerno, lo taponas, te lo bebes y ya está, que si no, se te escapa el Pues vino. pones el dedo en el agujero y Ya, fuera. pero al final se te escapa al borracho, te Ya. lo paso, no sé qué tal, Ya. el vino se ha caído Es y buena ya lo has idea. pagado y tienes que pedir otro. Es buena idea. ¿Eh? Sí. Pues para que veas, si es que no hay nada como la Eso es como el cuñado. agilidad y Tráeme la otra cerveza, que está agudeza un mental, agujero. claro, eso, cuando dices que tiene un agujero esta cerveza, pues es lo que pasaba en las tabernas. Muy bien. ¿Vale? Entonces, parece ser que a finales del siglo XIV No te digo. y principios del siglo XV es cuando se ha encontrado el porrón más antiguo, El porrón original. el porrón original El más elegido. antiguo, que se llama el porrón de Poblet, en la provincia de Tarragona. El porrón. Pero es verdad que parece ser que este porrón estaba pensado más para usos médicos o para dar de beber a un enfermo Que metían el jarabe para todos, lo metían en el porrón. que Traga. para socializar. Ya. Pero Luego le bueno, encontraron el otro uso. El porrón de Poblet. Muy bien. Y entonces, a partir del siglo XVII, pues ya surge el nuevo, o sea, el moderno porrón de cristal que conocemos hoy. The modern. ¿Vale? Muy bien. Traduces por las oyentes que tenemos Claro, que para son los overseas. anglosajones. Sí. Ok. Pues muy interesante la historia del porrón. Entonces, pero además los porrones... Ah, que no hemos terminado, perdón. No, pero ¿quieres que termine ya? No, yo no tengo prisa. Bueno, pues bueno, sobre todo los porrones se utilizaban en aquellos lugares donde la cultura del vino era muy ¡Viva el vino! potente, ¿vale? Y entonces incluso llegaron a surgir 4 tipologías de porrón diferentes según donde estuvieras, Ule. ¿vale? El catalán, que es como el porrón por excelencia, porque te he contado que el primero se encuentra que se ha Porrón encontrado en Tarragona, pues el catalán, y luego el mallorquín, el valenciano, el rosellonés, o sea, había como tenían como diferentes Es una cuestión más del Levante, entonces, el porrón. bueno, es que ya sabes, el Levante. Levante, sí. Entonces, bueno, también te digo que este utensilio cautiva mucho a los extranjeros cuando vienen. Extranjeros, perdón. Sí, efectivamente. Les parece como muy... Exótico. Sí. Y aprender a beber del porrón, que luego yo pienso si la mayoría de los españoles tampoco sabemos beber del porrón. Tampoco hay que ¿Tú ir sabes? a Salamanca. Bueno, no hay que ir a Salamanca, pero hay que practicar. Sí, y yo me mancharía nosotros- seguro, hombre, me saldría, alguna vez lo he intentado, pero... Cuando era pequeño en mi pueblo había un señor que nos enseñaba a beber de la bota. Pero pequeño. ¿Pero vino? Sí. Madre mía. Ay, las cosas de los pueblos. Sí, el porrón no lo sé. Yo sí tenía porrones en casa y he bebido el porrón, pero me acuerdo de eso de la bota, de nos ponía ahí en fila, a ver, abrid la boca. Ya. Y un chorrico de vino. Bueno, Y a pues, jugar. pues además... Hacía frío, ¿eh? Claro. Hombre, claro, en tu pueblo, mucho frío. Entonces, el porrón pues ha cautivado a artistas. Por ejemplo, a Picasso le encantaba. Y muchas veces cuando le dedicaba algo a algún amigo suyo que era Dibujaba catalán, un porrón. dibujaba un porrón. También lo ha dibujado en cuadros, pero que era muy de dibujar un porrón, ¿sabes? Dibujaba un porrón. Un Picasso, porrón de sí. cosas, además, dibujaba. Si es que... Y luego, el escritor francés Alejandro Dumas también lo menciona en un libro que hace cuando viene a España. Le porron. Claro, pero bueno. Y George George Orwell, vale, parece que no le gustó mucho. Y se ofendió un poco. Dijo, qué guarrería es esta del porrón, que esto se te cae, que a mí Ay, me den que un nos vaso. había salido Por fino. favor, Jorgito. porque les recordaba a los orinales de vidrio de los enfermos. Sobre todo cuando estaba lleno de vino blanco, que se asemeja más al pipí. Madre mía, no se puede ser tan... Hay que ver, ¿eh? Bueno, y también investigando sobre todo esto, he descubierto que el porrón, aparte de un porrón de cosas, aparte del porrón de vino, el porrón también es un pato. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de pato? El porrón común o europeo se Il est llama. comme un porron. Y es un pato a los que les cuesta trabajo. Les cuesta un porrón. Les cuesta un porrón y necesitan mucho espacio para alzar el vuelo. Alzarle vuelo les cuesta un porrón. De hecho, el nombre de porrón en este pato deriva de porro, que significa No, torpe, ay, no, entre por otras favor. cosas. Claro, ¿no? Es que hay muchas, Ah. es que hay palabras polisémicas. ¿Vale? Pero bueno, esto es otra historia, pero para que veas, oye, que... Muy bien, el porrón. Muy interesante. Así que nada, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y hemos llegado, Es- bien, sí. contadnos lo que queráis.
¿no? Escribidnos, claro, nos gusta mucho algo. cuando nos contáis cositas. Contadnos hasta 10. Claro. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias a todos. Buena semana. Chao. Chao.